nuestro tour por Vietnam. Prácticamente nosotros llegamos el viernes, pero como ustedes saben, mi esposo tiene que trabajar, solamente descansa los domingos. Entonces pues hoy es domingo y venimos a conocer un poco más de Vietnam. Hola. Entonces en un momento más les voy a seguir grabando, les voy a mostrar un poquito de aquí cómo hace nuestro viaje en Vietnam. Y pues nada, chicos, acompáñenos. Opa, 인사. 오빠 여기 멕시코 느낌 안 받아? 멕시코, hola. 그러니까. 멕시코야. Oigan amigos, tuvo otro ¿qué pasó? Oigan amigos, pues nosotros trajimos nuestros paraguas, pero están en la casa, allá están bien. No, ¿qué les iba a decir? Así que se me hace muy, pero muy parecido a México. Literalmente le dije, estoy en el centro, que lo único que cambian son que tienen como las banderas de Vietnam afuera, pero todo lo demás se me hace parecido a México. Vamos. Amigos, no sé qué tipo de ritual están haciendo, pero ya pasamos como a 5 locales y huele mucho como a quemado. Están quemando papeles, pero si se dan cuenta es prácticamente en cada local. Yo creo que es para la buena suerte o para que sigan atrayendo dinero al negocio, se me hace. Porque miren, aquí adelante hay, adelante hay otros y atrás ya habían terminado de quemar sus papeles. Aquí de hecho ya terminaron. Amigos, y mientras pasábamos nos dimos cuenta que los papeles que estaban quemando eran de color amarillo con alguna simbología que hasta el momento desconocemos. Amigos, venimos sudando y eso que según nosotros no hacía tanta calor. Pero le digo a mi esposo que prácticamente aquí se parece como si estuviéramos en el centro de Monterrey cuando tenía árboles, porque ya quitaron todos los árboles, pero sí, se ve como el centro de Monterrey cuando tenía árboles. Está muy bonito por los árboles. Y prácticamente las tiendas, yo sentí que estaba en el centro. Pero bueno, vamos a ver, vamos a seguir caminando. Vimos allá como que de ese lado tienen cositas, a ver qué más venden. Entonces, acompáñenos y tabayu. Sudando la gota gorda. Calma. Okay. Me muero de calma. Ya. Amigos, como yo ya les había mencionado en mis videos, mi esposo se vino a Vietnam por viaje de negocios y actualmente donde nos encontramos se llama Haiphong. Este lugar no es tan turístico como lo es Hanoi, pero sí es un lugar que yo les quería mostrar porque sería nuestra casa por el siguiente mes. Y venimos a visitar uno de los muchos templos que podemos encontrar en Haiphong. Amigos, y algo muy característico de Vietnam son las motos, y le venía comentando a mi esposo que yo sentía que ellos utilizaban el claxon para decir o anunciar que estaban pasando, cuando en México se utiliza más que nada para decir aguas que estás haciendo un error. Aquí literalmente lo utilizaban cada 5 segundos para anunciar que iban pasando y que tuvieran cuidado. Amigos, nos acabamos de enterar que hoy es un día especial porque no sé si se vieron en la mañana que estaban como quemando algo. Y le dije a mi esposo, se me hace que hoy es un día especial porque también vimos muchas banderas de Vietnam afuera y pues no sé si eso es normal o no, pero sí se nos hizo raro, como que se veía raro y también como que había muchos locales cerrados y así. Y ya mi esposo se puso a investigar y resulta que hoy es tipo como Día de Muertos para los vietnamíes. Prácticamente así como literal, como el Día de Muertos, o sea, sus muertos llegan, les dan de comer, incluso se cambian de ropa. Hoy es el único día
en el que se pueden abrir las puertas del inframundo para que pasen los muertos. Y yo de... prácticamente tenemos mismas celebraciones, ¿verdad? Sorprendente, amigos. Pero sí, esa es la razón a lo mejor por la que estaban quemando los papeles, como dándoles la bienvenida. Yo estoy pensando, es como el copal, que nosotros ocupamos el copal para que los muertos puedan entrar y así. Ah, sí, sí. Aquí está. Bueno, vamos a comer al restaurante. 먹어봐. 어떻게 먹는 거지? 하나 먹을지 않아? 오. 안에 뭐 엄청 많이 들어있어. 맛있어? 이상해? 어때? 뭐 말해서? 멕시코 누들. 그러니까 amigos, es que nos dieron limones. Aquí están los limones. Y pues yo le estoy poniendo porque pues ustedes saben, amigos, hay que usar bien los limones. El punto es que ya le puse como 5 y mi esposo me dice de que ay, esto sabe a sopa, ¿cómo se dice? Esto sabe a sopa mexicana. Masa. Venga, cuchi. Y pues sí le puse picante, pero como estoy embarazada no le puse mucho, solo poquito. Pero bueno, provecho. Amigos, y después de comer decidimos venir a un café que estaba cerca de aquí y que era muy famoso porque te podías tomar fotos muy bonitas. Recuerden que todas las fotos que nos tomamos en este lugar las van a poder encontrar en mi Instagram. Nos estamos muriendo porque aquí no hay clima. Ok, provecho. Después del cafecito nos venimos a caminar, amigos, porque obviamente no me podía quedar con las ganas de poder ver cómo es un centro comercial aquí en Vietnam, pero prácticamente es lo mismo, amigos. Creo que la única diferencia es que hay más productos de belleza coreanos que en algunos otros países, pero todo lo demás es igual, amigos. Y otra cosa más es que pude encontrar un Dairy Queen y obviamente no me quedé con las ganas de comer mi helado. Por cierto, nos encontramos con compañeros de trabajo de mi esposo. Amigos, ya vamos de regreso para el hotel, ya estuvimos paseando, la verdad es que no fuimos a muchos lugares, solamente fuimos ahí donde les mostramos, a comer a un restaurante que la verdad más o menos no nos gustó tanto. Y pues al cafecito fue lo único que hicimos, a ese templo que les mostramos. Es que donde ahorita estamos no es tan turístico, pues por lo mismo de que nosotros venimos a trabajar, no, bueno, en nosotros, yo como si yo también trabajara. Prácticamente aquí pues mi esposo vino a trabajar, no vinimos de turistas y por eso prácticamente todo lo que es como lugares turísticos están más afuera, como a 2 horas de aquí. Este fin de semana no podemos ir porque la verdad es que los dos estamos cansados y dijimos no, mejor para la próxima semana, un poquito ya más acostumbrados, vamos allá. Y sí, ya la próxima semana vamos a ir a literal los lugares turísticos, pero también les quiero comentar una anécdota que ahorita nos pasó. Y fue que fuimos al centro comercial, como les mostré. No les pude grabar mucho porque me compré algunas cosas y prácticamente me compré una blusa que tiene como un diseño como vietnamís. Después yo creo que mañana me lo voy a poner. Bueno, mañana no, el próximo fin de semana me lo voy a poner. El punto es de que me da mucha risa porque, como yo les dije, aquí hay muchas empresas coreanas. Y la mayoría pues aquí de los que vienen a estos lugares o son coreanos. O sea, es como si estuviéramos en Monterrey. Los que viven en Monterrey van a entender porque ahorita hay muchos coreanos allá. Y bueno, el punto es de que estábamos comprando el helado, ya lo pedimos. Y bueno, enfrente de nosotros había una parejita que estaba también comprando en el Dairy Queen. Pero nos dimos cuenta que estaban, ¿cómo se llama?
yo me di cuenta que la chava sí venía vestida un poco rara, porque como les digo, aquí como que ya tienen un estilo definido, pero no son tanto de vestir o de mostrar mucho su cuerpo tampoco. Yo pensé que sí, yo no sé por qué pensé que en Vietnam las chicas también iban a mostrar mucho de que, pues la parte de arriba o así, pero no, o sea, prácticamente se visten igual que las coreanas, o sea, intentan cubrirse, no andan tan mostrando su cuerpo, por así decirlo. De hecho, yo me puse y yo pensando de que no sé por qué pensé que ellas también se vestían así, no sé, o sea, yo dije, lugar de vacaciones, sí, vamos a ponernos un escote, pero no, ellas tampoco usan escote. Y por eso ya me cubrí, yo dije, ay, qué vergüenza, no usan, yo pensando que sí usaban. El punto es de que enfrente de nosotros la chava sí se veía como que muy escotada. Prácticamente literal las chicas de Vietnam se me hacen parecidas en cuanto a su forma de vestir, pues y su cuidado y todo eso se me hacen parecidas a las coreanas. Y de hecho donde pasamos, porque pasamos como a un lugar donde hay puros restaurantes coreanos, que ahí sí hay karaoke, que literalmente dicen karaoke y así. De hecho las chavas están afuera, bueno, no en todos los lugares, pero sí en algunos vimos como que sí se veía un poco raro. Pues ya, el punto es de que ya vimos, pero pues X, no dijimos nada. O sea, yo dije que al igual y no, igual y la chava le gusta vestirse así. Pero estábamos sentados, ellos prácticamente se sentaron a una mesa al lado de nosotros. Y pues mi esposo sí estaba de chismoso escuchando, y yo de que por qué andas de chismoso escuchando, y creo que sí, la chava sí trabajaba en eso. Y me dice, creo que la chava sí trabaja en eso. Y yo le dije, ay, ¿qué andas de chismoso? Y yo le dije, bueno, y luego, ¿qué más escuchaste? Y dijo, pues nada más escuché eso. Y yo y le dije, hubieras escuchado todo, no sé. Y me da risa porque ya estábamos sentados ya, pues comiendo a nuestro lado, ya yo creo que ni los estaba pelando. Y me da risa porque mi esposo voltea arriba y dice que vio a dos coreanas que iban pasando, porque les digo que la mayoría de los que están aquí son coreanos, que vi a dos coreanas pasando y que literalmente las coreanas, como éramos dos parejitos, porque mi esposo pues también se ve coreano y pues el que estaba al lado de nosotros también se ve coreano, o sea, literal les valió y sin disimular y sin nada dijeron de que mira, ya viste a las chavas, o sea, esas dos chavas, dice, se ven que pues las dos son chicas de karaoke. Y yo, ¿qué? Y yo de que si yo no estoy escotada. Ay, y yo bien, la más ofendida, ¿verdad? Y yo de que, ¿por qué? Porque estoy muy bonita. Ay. No, pero me dice mi esposo, a lo mejor como, porque sí, llevan varias veces que fuimos a comprar y me empezaban a hablar en vietnamís y yo y me quedo así como, y yo de que, ahí luego ya como que se daban cuenta, ay, ya no es vietnamita y no, y ya me quedaba como, no, yo no hablo vietnamís y hablo solamente español, pero sí, ya van varias veces que sí, bueno, más bien dicho, 3 veces que fuimos a comprar y normalmente sí me empezaron a hablar en vietnamís, pero pues yo no me quedaba así y ya me empezaron a hablar en inglés, pero sí, amigos, me confundieron con una chica que de karaoke y yo así ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le dije, ¿qué? ¿Acaso no viene en mi estómago o qué es? Y luego me dice mi esposo, es que como esta blusa que traigo trae olanes, cuando me siento no se nota mi pancita, al menos que quiera que se note, o sea, no se nota, amigos, desde lejos no lo van a notar, pero si me paro pues ya se nota. Y yo le dije, es que mi pancita no está muy grande todavía, pero sí, story times que nos pasan aquí en Vietnam. Entonces vamos a regresar al hotel, ya si salimos o así les sigo grabando, amigos, así que acompáñenos. Amigos, me cambié de ropa, ya venimos a, ¿cómo se llama? A un lugar donde hacen masajes, pero, ¿cómo se llama? Como ustedes se pueden dar, me cambié de ropa porque me quise venir más cómoda. Entonces, ahorita les grabo, literalmente, este es como Koreatown en Vietnam. Chicos, yo no soy una persona de masajes y desde que conocí a mi esposo me acostumbré a los masajes. Les quiero mostrar que en esta parte de aquí nos dejaron estas toallas porque sería masajes de cuerpo entero, entonces solo usaríamos las batas y de este lado meteríamos nuestros pies en agua caliente. Al finalizar los masajes te dejan escoger algún bocadillo, en este caso mi esposo pidió un té y yo pedí un jugo y además te dan como estas galletitas de coco que son típicas de Vietnam. Amigos, ya salimos
nuestros masajes. Ya no les pude grabar nada más, que vieron que les grabé como los bocadillos que estábamos comiendo, pero ahora sí les quiero mostrar porque vamos a pasar prácticamente por el Koreatown de Vietnam, así que vamos. Amigos, prácticamente todo este lugar de aquí es de puros restaurantes coreanos y también de lugares extraños. Además de que también hay como malls. Opa, Omar, eso. 코리아는 우스부르다. ¿Por qué? 9만 원 레스토랑에. Amigos, venimos a un restaurante a comer. ¿Cómo se llama? Y pues por lo general se supone que en los restaurantes no debes de fumar, ¿verdad? De hecho creo que este es el primer al que vamos y las personas, ¿cómo se llama? Los que nos tocaron al lado estaban fumando y yo así con cara de what the fuck, es un restaurante, y pues ya nos tuvimos que mover porque pues obviamente no vamos a estar ahí, pero ya le dije a mi esposa, a la otra hay que preguntar de antes de venir, que les marque y les pregunte, como quiera, que todos hablan coreano, que les hable y le pregunten de que oye, ¿ahí fuman o no fuman? Para que ya si te dicen que sí o no, pues ya sabemos a dónde ir y a dónde no ir. Pero bueno, ya nos cambiaron de lugar, lo bueno es que aquí no se, ¿cómo se llama? No se siente el olor, o sea, todo normal, así que vamos a aprovechar. Nos vemos. Después de comer decidimos venir a comprar algunas cosas que nos hacían falta. Por ejemplo, quisimos comprar mango porque obviamente no íbamos a desaprovechar esta oportunidad de comer frutas baratas. Entonces aquí ya estuvimos haciendo nuestras compras de algunas frutas y alguno que otro bocadillo que se nos antojaba. También venimos a comprar shampoo y acondicionador porque la verdad es que lo que nos dieron en el hotel no era de tan buena calidad, y un estropajo porque no teníamos y no nos íbamos a quedar un mes sin tallarnos el cuerpecito, ¿verdad? Y mi esposo se quería agarrar este que no tenía un plástico y le dije no, agárrate uno que tenga plástico porque no vaya a ser, no sabemos cuánta gente agarró ese estropajo. Amigos, y yo le comento a mi esposo que los coreanos no importa dónde se muden, tienen una vida muy cómoda porque tienen restaurantes y tienen estas tienditas de conveniencia donde pueden encontrar productos de Corea. En cambio yo, que si voy a México o si voy a Vietnam, va a estar muy difícil encontrar los productos que yo necesito para cocinar. Pero bueno chicos, hasta aquí voy a dejar el video por el día de hoy. Recuerden que si les gustó se suscriban, denle like y dejen sus comentarios en la parte de abajo porque yo siempre los leo. Nos vemos en un próximo video. 오늘 끝. 다음에 만나요.